Pues Dios les bendiga a todos. Seguimos con el tema de entendidos en los tiempos, porque es un tema muy amplio y donde el objetivo de parte de Dios para con todos nosotros es ese, que sepamos, que estemos enterados y nos apercibamos de los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, de ahí la importancia de que entendamos, de que seamos entendidos en estos tiempos complicados, por llamarlo de alguna manera, peligrosos, perversos, que nos han tocado vivir. Entonces, por eso los temas. Hace 8 días hablábamos de las características de los hijos de Isaacar. Las voy a nombrar nada más como recordatorio. Tocamos 5 características de los que tenían los hijos de Isaacar. Sabían, número 1, sabían lo que debían hacer. Número 2, comprendían los tiempos. Número 3, eran líderes. Número 4, tenían una percepción adecuada de los tiempos. Y la última que veíamos, la número 5, tenían la iniciativa para actuar. Seguimos con el mismo tema. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de haber analizado las características que tenían los hijos de Isaacar? Bueno, que nosotros las apliquemos a nuestras vidas, que nosotros entendamos por qué ellos entendían los tiempos y por qué todos los demás israelitas, hijos de los demás, de todas las tribus de Israel, consultaban a ellos, porque tenían estas características. ¿Por qué? Porque precisamente entendían estos tiempos. Entonces, con la ayuda de Dios, hoy seguimos con el tema para entender también con el favor de Dios, pues que son tiempos peligrosos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias Señor, te damos por tu palabra, por tu misericordia. Gracias porque nos instruyes, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos hoy, Señor, Padre, porque queremos escucharte a ti y no al hombre, Señor. Instrúyenos, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Porque de nada, Señor, nos sirve tener tu palabra en la mente si no la llevamos a la práctica, si no la vivimos, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, a ser hacedores, practicantes de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo. Vamos a leer, acompáñenme al capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 5, por favor. 2 de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Quiero recalcar en el versículo 1 del capítulo 3, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos. Estamos en los postreros días, en los tiempos que nos tocó vivir a nosotros, ¿sí? En los últimos días. Y entonces dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El llamado de Dios en estos tiempos es que evitemos a toda esta clase de personas que acabamos de leer. No podemos, obviamente, nosotros estar en una burbuja. Vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, estudiamos en el mundo, convivimos con gente del mundo. Nos es imposible guardarnos en una burbuja, no, sino más bien lo que Dios
nos está diciendo es cuídate. Es necesario que estemos aquí, porque aquí vivimos. Pero lo importante y lo que Dios quiere es que nos guardemos. Porque una cosa es vivir en este mundo y otra cosa es ser parte de este mundo. ¿Sí? Porque Dios nos quiere apartados, nos quiere consagrados a Él. Eso es la santidad. Dios nos quiere santos, o sea, quiere santos de carne y hueso. Te quiere a ti y a mí viviendo en su voluntad. De tal manera que eso nos lleva a guardarnos de toda la influencia de este mundo. Más bien el llamado para el cristiano y para ti que quieres ser cristiano, que estás buscando ser cristiano, es que brilles. Como seres humanos no tenemos luz. ¿Cómo vamos a brillar entonces? Pues que brillemos con la luz de Cristo. Que nosotros seamos un reflejo de lo que es Jesús. Para que entonces el mundo, por medio de ti, por medio del cristiano, conozca a Jesús. No podemos entonces evitar estar en este mundo y convivir con las personas de este mundo. Pero lo que sí podemos evitar es ser influenciados por este mundo. Eso es totalmente diferente. Vivimos en este mundo. Y dice, como acabamos de leer, son tiempos peligrosos. Y tenemos que volvernos de alguna manera cuidadosos, de alguna manera selectivos, qué te conviene y qué no. Por ejemplo, en tu trabajo, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos se guardan? En tu escuela, ¿cuántos son cristianos? Y tú que eres cristiano, o tú que quieres ser cristiano, ¿cómo te guardas? ¿Sí? Entonces es lo que Dios dice, guárdate de todos ellos. No te hagas como ellos, sino que tu luz brille. Mi luz por medio de ti hacia los demás. Entonces, dentro de estos tiempos peligrosos, quiero leer 3 noticias. Son 3 noticias que son de esta semana que pasó, son actuales, pero que en lo particular a mí me impactan, me llaman la atención. ¿Por qué? Porque pues está cumpliendo lo que está escrito. Entonces, si tenemos el primer video, lo podemos pasar, por favor. Cambiamos de tema. ¿Crees en los ovnis? Otra vez. Sí. ¿Vas a lo mismo? Sí. No. Es que, a ver, Creo en el dinero que se hace con los ovnis, que es mucho. ¿crees que hay extraterrestres entre la humanidad? Yo creo que sí. Yo creo que hay algunos. Ya me has dicho tus teorías. Sí, tengo algunos que sí son reptilianos, ¿no? Exacto. Ahora, científicos de Harvard están planteando, científicos de Harvard, no son cualquier, les pagan mucho dinero Que por Biden hacer. es reptiliano y se le está acabando la pila. No lo sé. A ver, recientemente científicos de Harvard plantearon la teoría de que esto es posible. Lo más descabellado, o por más descabellado que parezca, va a aparecer en un nuevo artículo de investigación en donde estos expertos estiman que hay gente, ellos le llaman criptoterrestre. ¿Por qué criptoterrestre? Es decir, que viven ocultos en la Tierra en lugares inexplorados por la humanidad. Ok. Significa que hay una, o significaría que hay una especie avanzada
que se esconde en ciertas partes del planeta. Esto va a aparecer en la revista Philosophy and Cosmology este mes, en el que participaron, como te digo, varios científicos que han estudiado de cerca el fenómeno OVNI. Este grupo de expertos citan múltiples regiones de la Tierra como candidatas valiosas para investigar. Una de ellas, tú lo sabes, se encuentra en México, que es el volcán Popocatépetl, ¿no? Los expertos de Harvard plantean la posibilidad de que el Popo sea en efecto una base u hogar de seres de otro planeta y que lleven ahí mucho tiempo, pues lo cual explicaría los avistamientos que han sido registrados en las inmediaciones del cráter del volcán desde hace tiempo. Dice mi querido Jorge Luis Surkov que es un portal. ¿Ves? O sea, expertos de Harvard, Yo, ¿sabes qué? Voy a ser también experto periodista, voy a hacer una investigación para encontrar a los hombres de negro que deben de estar vigilando los que están en el Popocatépetl. Mucho de lo que están planteando me remonta a la película número 1 de Men in Black, de que, a ver, en la película en tono de broma, Michael Jackson, Elvis Presley, bueno, hay muchísimos, ¿no? Creo que la reina Isabel II era también No, sí. Sí, aparece. ¿También? Sí, me acuerdo. No sé si la reina, el rey Carlos ahorita es así, seguro. parece, ¿no? Mira, además del Popo, citan otras regiones. La región del Triángulo de Alaska, que es un área remota y escasamente poblada entre las ciudades de Anchorage, Juneau y Utqiagvik. Este lugar ha sido la zona cero de más de 20,000 desapariciones inexplicables desde la década de 1970 y también registra múltiples avistamientos de ovnis. Y otra es una enorme estructura de piedra sumergida descubierta por un buzo frente a la costa de Yonaguni-jima, en Japón, que de acuerdo con geólogos marinos podrían ser los restos de una pirámide de 5,000 años de antigüedad de la Atlántida nipona. Entonces, a mí lo que me sorprende es que son pues científicos de Harvard, que en verdad les deben de pagar una muy buena lana por hacer esto. Yo no voy a decir Usted nada. En estas últimas semanas y días también está pasando algo en los Estados Unidos muy extraño. Al principio pues parecían ciertamente ovnis, es decir, era difícil identificarlos. Solo los veían sobrevolando diversas partes de los Estados Unidos. Pero tras analizar durante semanas qué podrían ser, se ha descubierto que son drones. Son drones muy avanzados y grandes. Drones que incluso llegan a tener el tamaño de un autobús. Evaden todas las maniobras, al parecer no emiten calor tampoco, y hay veces que son absolutamente indetectables. Por su parte, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están investigando y los políticos tienen opiniones contradictorias. Y ya hay senadores como Richard Blumenthal de Connecticut que piden derribar los drones inmediatamente. Hablamos de decenas de miles de avistamientos, en el último mes. Y la gente se está cansando y ya están tomándose la justicia por su mano para derribarlos. El tema es que hasta la fecha de grabación de este vídeo no se ha informado de ninguna captura de estos objetos. Lo cual me parece absolutamente imposible, es que los tienen seguro. Esto quiere decir que no están diciendo la verdad, lo están ocultando. Es algo preocupante, cuando menos. Lo que llama la atención es que principalmente es en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sea lo que sea, en estos tiempos se están incrementando estos avistamientos. Se está incrementando este tipo de noticias, de situaciones. Cada vez es más común, cada vez lo escuchamos en diferentes medios, no solo en Internet, sino ya también en televisión, en noticieros de televisión abierta, ¿no? Ya no es tan reducido los espacios donde se habla solamente de estos temas, sino que ya se está hablando ya a nivel ya más general, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Algunos estudiosos de la palabra piensan que todo esto se está preparando para que a la humanidad se le explique por qué desaparecieron muchas personas en determinado momento. ¿A qué se refiere? Al rapto de la iglesia. Cuando Jesús venga en las nubes y se lleve a su iglesia. Y entonces están preparando todo esto para justificar la desaparición de personas. Es lo que se dice, es lo que se piensa. Puede que tengan cierta razón,
puede que sea razonable, porque recordemos que el diablo es el padre de mentira. Entonces, él lo que quiere es engañar a toda la humanidad. Él no va a permitir que el mundo se dé cuenta que la Escritura es verdad. Él no va a permitir que el mundo se dé cuenta, sí es cierto, es real y Jesús vino por su iglesia. Él va a disfrazar todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo siga sin creer en Dios. Entonces, en estos tiempos peligrosos se está incrementando, y tú en tu persona, tú examínate, tú checa, tú razona, tú reflexiona. En estos tiempos se está incrementando el nivel espiritual maligno, los ataques de Satanás sobre los cristianos, sobre la gente que quiere ser cristiana, poniéndoles obstáculos de una manera o de otra, poniendo desánimos, poniendo enfermedades, poniendo incredulidad en la mente, en el corazón de las personas. Entonces cada vez es más difícil que la gente crea. Y cada vez es más difícil que el cristiano se mantenga. Pero entonces, ¿en qué creemos? Si Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces debemos aprender a no temer a todo lo que escuchemos, sino al único que tenemos que temer es a Dios. Porque Él es el único que tiene el poder de mandarnos arriba o abajo. Entonces, quiero leerles otra noticia. Esta me impactó porque es cruda. Fíjense, dice, hombre de 50 años atropella a 70 personas en Alemania. ¿Qué pasa? En un bazar nocturno, un bazar navideño, hoy que estamos en esta temporada, estaba lleno allá en Alemania. Y entonces este hombre, que es una persona educada, es un doctor, agarra su vehículo y se va con todo hacia las personas, ahí en ese tianguis. Atropelló a 70 personas. Y hasta ayer que escuché la noticia, 2 habían fallecido y varias más estaban graves. Quizás a lo largo de la historia de la humanidad ha sucedido esto. Quizás esto no sea algo nuevo. Siempre ha habido desgracias, siempre ha habido tragedias, siempre ha habido gente que no tiene escrúpulos, que no tiene temor, ¿no? Pero en estos tiempos se están conjuntando varias señales. Por eso les leía primero la de los objetos en el cielo, ¿no? Ahora vemos a una persona, como seguramente muchas hay en esta tierra, que pasó algo por su cabeza, o espiritualmente algo se metió en él y lo hizo hacer lo que hizo. ¿Quién tendrá el valor de tomar su vehículo y atropellar gente indiscriminadamente? Niños, ancianos, adultos. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Algo nos dice que no hay temor de Dios. Y la última noticia que quiero comentarles, esta es pues un tanto triste y desagradable. Una joven inglesa de 23 años tuvo relaciones sexuales con 100 hombres en un día, porque ella quiso. Pero no solo eso, los papás están de acuerdo con su forma de vida. Esta joven está inscrita en una plataforma que es para adultos, solo para adultos. Entonces, ahí hace una convocatoria y son 100 las personas que van y tienen relaciones con ella. Sus papás están de acuerdo y respetan las decisiones de su hija.
Eso no es lo peor. Porque le hacen un documental a esta joven. Después de que tuvo ese evento, la entrevistan y esa joven estaba emocionalmente devastada. La gente le pregunta que cómo se sentía físicamente, si tenía algún dolor en alguna parte de su cuerpo. Ella dijo no, pero devastada estaba emocionalmente. Pero lo peor es que ahora quiere romper el récord. Y ahora quiere tener relaciones sexuales con 1000 personas en 24 horas. Porque el récord es de una mujer polaca de 900 y tantas relaciones en un día. ¿Cómo ven? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos o no? Estamos viviendo tiempos oscuros, perversos. Pero lo que Dios quiere en este día es que tú seas entendido en esos tiempos que nos ha tocado vivir. Y como lo he estado repitiendo estas últimas semanas, está bien que tú te des cuenta el tiempo que estás viviendo. Ya te diste cuenta, pero ahora ¿qué hay que hacer? ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga? Que tú hagas, o que hagamos todos. Que seamos inteligentes. Que nos pongamos a cuentas con Dios. Que busquemos el estar bien ante Él. Porque en una de esas podemos ser parte de las estadísticas, de las noticias. Imagínate que tú vas con tu familia en esta temporada a un tianguis nocturno, a un tianguis navideño, vas con la mejor intención tal vez de cenar, de convivir, y de repente llega un coche y ya no supiste nada porque ahí moriste, o tu esposa, o tus hijos. Y a lo mejor ni cuenta, ni supiste qué pasó. Entonces, son tiempos muy peligrosos. Son tiempos de tomar decisiones. Cada reunión, cada domingo que tenemos, ese es el objetivo. Que tú tomes una decisión. ¿Para qué te esperas el próximo domingo? Y como lo hemos repetido muchas veces, ¿quién te dice que vas a llegar el próximo domingo? Creo que Dios está hablando. Creo que Dios es claro. Creo que Dios no nos dejó un trabuclo en su palabra, algo que no podamos entender, algo que necesitamos a alguien que nos la traduzca o nos la explique. La palabra de Dios es clara. Y Dios quiere que así como es de clara, la entiendas y la pongas en tu corazón para tomar este tipo de decisiones. Porque mira lo que está pasando en este mundo. No es casualidad que se dé en esta temporada de fin de año, donde hay muchas festividades que tienen su origen en muchos lados, pero no en la palabra, no en la voluntad de Dios. Más adelante vamos a verlo. Sino que lo importante en estos tiempos es de que tomes una decisión de vida. Acompáñame a Romanos, capítulo 1, versículos 28 al 32, por favor. Estamos viviendo en estos tiempos donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Estamos viviendo estos tiempos donde la gente ha caído en lo absurdo,
donde parece que el actuar mal es normal, donde al pecado se le ha legalizado, donde la maldad ya no es tan mal vista. Vamos a leer Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Imagínate esta jovencita de la que te estoy comentando. En algún momento de su vida, ella rechaza a Dios. En algún momento. Ella es inglesa. Recordemos que en esos países tienen fundamentos cristianos. Quizás su familia fue cristiana. Y quizás en algún momento ella dijo, ya no quiero nada. Y entonces tuvo enseñanzas, tuvo personas que le hablaron, que le predicaron. Y a todo ello, ella rechaza. Entonces llega un momento donde ella no toma en cuenta a Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 28 otra vez. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vuelvo a repetir, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios mismo. Dice en otra parte de la Escritura que Dios no contenderá con el hombre. Hay un límite que Dios mismo se pone para tratar a ti de convencerte, para batallar contigo, para hablarte a tu corazón, para apelar a tu razón, a tu inteligencia, a la inteligencia que Dios te ha dado. Hay un límite. Y cuando llegas a ese límite, Dios dice, hasta aquí. ¿No quieres? Ya te hablé de una manera, ya te hablé de otra, ya te hablé por aquí, ya te hablé por acá. Observa la sociedad cómo está, observa todo lo que está pasando a tu alrededor. Y ni así quieres buscarme, entonces dice Dios, te entrego a una mente reprobada. Ya. ¿Te gusta el pecado? ¿Te gusta la maldad? Revuélcate. Revuélcate en tu pecado. Fíjate qué tremendo. Porque es el Dios de amor el que nos está diciendo esto. Es el mismo Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros por amor, el que nos está diciendo esto. ¿No quieres nada? Yo te entrego a una mente reprobada. Haz lo que quieras. Vive como quieras. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Quiero sobresaltar esto. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente es de que tú peques, no solamente es de que te complazcas en tu pecado, sino que te complaces con todo ese tipo de pecado, con toda esa gente que practica las mismas cosas. Ya no hay discernimiento, ya no hay temor de Dios, ya Dios los entregó a una mente reprobada, ya no perciben, ya no disciernen lo bueno de lo malo y ahora viven
para satisfacer los deseos pecaminosos, de su carne. Y la importancia entonces de entender estos tiempos es de que tú te cuides. De que tú que estás aquí, porque eres cristiano o porque quieres ser cristiano, sepas que el mundo está así. Y que tú tienes la responsabilidad de cuidar tu alma, de vivir en este mundo del cual no podemos salir, salvo por medio de la muerte, de que viviendo en este mundo no te hagas uno con ellos. Como dice la Escritura, que ellos se hagan a ti. Entonces, hay algo muy importante que se llama influencia. Hay un dicho en el mundo: dime con quién andas y te diré quién eres. Es real. ¿Por qué crees que la Biblia dice qué hermoso y qué precioso es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Por qué? Porque cuando te juntas con gente, hermanos, que tienen la misma necesidad que tú de alabar a Dios, de obedecer a Dios, entonces tú te haces uno con ellos. Y la influencia que tú recibes al congregarte es esa. Recibes una buena influencia de buscar las cosas de Dios. Pero si tú, por otro lado, no te congregas, tomas a la ligera las reuniones y la mayor parte de tu tiempo la vives en el mundo, tú pregúntate de dónde estás obteniendo la influencia. ¿De dónde te estás dejando influenciar? ¿De quién te estás dejando influenciar? Si allá afuera hay un mundo que no conoce a Dios y tu mayor tiempo lo pasas allá, entonces lo más seguro es que tú te hagas al mundo. Y que entonces empieces a ver el pecado no tan malo. Que ya no seas radical. Que te vuelvas tolerante con el pecado. O que sigas teniendo pensamientos como de que todavía no es tiempo de entregarme a Dios. O los jóvenes, todavía estoy joven, tengo que vivir, tengo que disfrutar mi vida y entonces cuando ya sea grande me entregaré a Dios. Y vuelvo a repetir, ¿qué te garantiza que vas a tener el tiempo para arrepentirte? ¿En dónde está tu confianza? ¿En qué has puesto tu fe para no tomar una decisión drástica, una decisión de vida? Sabiendo, versículo 28 de Romanos, que como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios mismo los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Volviendo a la noticia de la joven, yo creo que Jesús le dio muchas oportunidades, porque Dios es justo. Pero al no tener en cuenta a Dios, Dios la entregó a sus pasiones, Dios la entregó a su pecado y entonces hace este tipo de cosas que nos parecen increíbles, pero que son realidad, que están pasando en nuestro mundo. Y eso es de lo que sabemos. ¿Cuántas cosas no estarán pasando? ¿Cuánta gente que tiene placer en pecados pecaminosos, en perversiones? ¿Por qué? Porque en algún momento negaron a Cristo y en algún momento dijeron, ya no quiero nada con Cristo. Y Dios mismo los ha entregado a una vida reprobada, a una vida perversa. Entonces, es importante que entendamos que Dios se pone Él mismo un límite
para tratar de convencerte, para tratar de llevarte a sus pies, para tratar de que entiendas que hay un infierno que es real y un cielo también que es real, y que ahorita, por cuanto tienes vida, es tu oportunidad y la mía de hacer las cosas correctamente, conforme a la palabra de Dios. No hay otro camino. Isaías 5:20 otra vez dice, hay de lo que hay, fíjense, es un hay, es una expresión de dolor. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de ellos. Hay de ellos porque es terrible la paga del pecado. Es terrible las consecuencias del pecado. ¿Tú crees que esa joven está orgullosa de sus logros? ¿Por dentro? Porque por fuera nos puede dar a entender que sí, pero por dentro está devastada. Por dentro está deshecha. Y para tratar de reanimarse ella misma, entonces se impone un reto todavía peor. Imagínate a esa joven, si Dios la llega a alcanzar, si ella se vuelve a Cristo, cuando ella reflexione de su vida y cuando ella quiera casarse, va a estar difícil. No solo porque a lo mejor no haya con quién, un hombre que la quiera, ¿no? Un hombre cristiano puede perdonar eso, claro que sí. Pero imagínate su físico, su organismo. Ahora imagínate para pedir una prueba a cada uno de los que tuvieron relaciones con ella. Es demasiado el riesgo. Y es así el riesgo que se corre cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Es así de peligroso el riesgo de no tomar decisiones. Es así el riesgo de que Dios me hable hoy y no lo lleve por obra, que no lo ponga en obra. Es un riesgo muy, muy grande. Son tiempos oscuros donde las tinieblas no solamente son oscuras, sino que son densas. Son tiempos también de ideologías y de filosofías que nada aprovechan. Yo creo que todos aquí hemos oído de la famosa ideología de género, ¿no? Donde se le da mucho peso a minorías, de tal manera que no solamente es que sus derechos sean iguales que los de la demás población, sino que los derechos de ellos estén sobre los derechos de la población en general. Una ideología donde se cae en lo absurdo, en pos del progresismo, en pos de la modernidad, donde si a una persona no respeta su percepción, quiero decir que si esa persona, ella misma se percibe como una mujer siendo hombre, si tú no respetas esa percepción y no le dices, sí, eres mujer, aunque tú estés viendo un hombre, ya estás cayendo en un delito. Y te puede costar la cárcel, te puede costar la libertad. Porque tú estás viendo la realidad. Tú estás viendo un hombre, pero ese hombre se cree mujer.
Y tienes que aceptar esa percepción. O sea, tienes que ser parte de su engaño, tienes que ser parte de su pecado, para que entonces tú no te metas en problemas. Y caemos en el juego. Son tiempos difíciles, de ideologías absurdas, de filosofías. Te quiero decir lo que significa una filosofía. La filosofía es una disciplina que estudia problemas teóricos y prácticos a través de la reflexión, la crítica, la interpretación textual y el ejercicio de la razón. La palabra filosofía viene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, ¿qué significa filosofía en pocas palabras? Amor a la sabiduría. Pudiera parecer correcto, pero lo malo es que es una sabiduría que viene de parte del hombre. Porque el hombre, en su intento de negar a un Dios, se pone a razonar, se pone a meditar, se pone a investigar para buscar pretextos, argumentos que justifiquen su incredulidad. Cuando la raíz de todo es que yo no tengo o yo no quiero darle cuentas a nadie, menos a un ser que no veo, a Dios. Y como yo no quiero darle cuentas a nadie, pues yo digo y declaro que no hay Dios. Entonces me meto a estudiar una explicación a todo lo que ven mis ojos. Y busco sabiduría. ¿En dónde? En personas, en mentes que piensen como yo, para justificar mis creencias, mi incredulidad, en pocas palabras. Buscan la sabiduría, aman la sabiduría, pero una sabiduría que no viene de lo alto, una sabiduría que no viene de parte de Dios, porque no les conviene. Porque si un ateo declara que Dios es real, entonces se va a encontrar con que tiene que dar cuentas a Dios. Y cuando amas mucho tu pecado, justo es lo que no quieres hacer. Tú no quieres entregarle cuentas a nadie. Hay un ejemplo, fíjate, hay un ejemplo de una persona, un filósofo, Anthony Flew, ya no vive, ya murió, pero lo cito porque es un filósofo muy importante, al cual muchos filósofos actuales recurren como referencia, porque es una persona, o era una persona muy preparada, muy inteligente, pero tenía algo diferente a los demás filósofos actuales, contemporáneos. Él estaba comprometido con la verdad, y él decía que él iba a seguir el argumento hasta donde llegara, hasta sus últimas consecuencias. Es decir, él buscaba la verdad y buscaba la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad encuentra a Dios. Y escribe un libro que se llama Dios existe. El filósofo ateo de mayor referencia para todos los filósofos. ¿Cómo ven? Porque estaba comprometido con la verdad, porque él en su hambre de encontrar esa verdad llegó hasta los últimos argumentos, llegó hasta Dios. Y llegó a un punto donde dijo, esto ya no es del hombre, esto no puede ser del hombre. ¿Saben lo que le maravilló a ese hombre? Empezó a estudiar la estructura del ADN de nuestras células, donde vienen inscritos todas las características que Dios nos da para
para ser una persona, que nos definen como persona. Y cuando él llegó a estudiar esa estructura del ADN, él dijo, esto ya no es del hombre. Esto no puede ser producto de una explosión. Esto no puede ser producto de una casualidad. Esto es algo que alguien diseñó. Y entonces él dice, Dios existe. Y él narra todo esto en su libro. Ya después, los mismos filósofos que lo seguían, que lo tenían como ejemplo, se volvieron contra él. No se trata de que la verdad no esté ahí para que tú la veas. Se trata de que no quiero ver la verdad. La gente no quiere ver la verdad. Perdón. La gente tiene la verdad frente a sus ojos. Dice la Escritura que nadie dirá, a mí nadie me dijo, a mí nadie me predicó, yo nunca escuché. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma da testimonio de Dios. Así que no necesitamos libros. Así que no necesitamos a alguien que nos predique. Necesitamos percibir los tiempos. Necesitamos deleitarnos en un hermoso amanecer. Necesitamos deleitarnos en la naturaleza tan perfecta que es. Y que tú digas, esto no es producto de la casualidad. Esto lo hizo mi Dios. Eso lo hizo mi Señor. Eso lo hizo mi Creador. Y entonces esa admiración me lleve a amarlo más y más y más. Pero la gente no quiere ver la verdad. Este filósofo la encontró y dijo, Dios existe. Y todos los que le seguían, todos los demás filósofos dijeron, no, este enloqueció. Y uno de ellos dijo, es que ya está viejo, ya tiene demencia senil, justificando su pecado, justificando su incredulidad. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estamos viviendo esos tiempos. La gente no teme en Dios. La gente es sabia en su propia opinión. La gente se cree sabia porque tiene muchos estudios, pero desprecia la verdadera sabiduría, que es el temor de Dios. ¿Y cómo vas a tener el temor de Dios? Necesitas conocerlo. Necesitas saber que Dios es grande y poderoso. Necesitas saber que Dios es tu creador. Necesitas saber que Dios está fuera de este universo y que por lo tanto este universo es mucho más pequeño que Dios. Y entonces entender la grandeza o tratar de entender la grandeza de nuestro Dios y que eso te lleve a temer y postrarte ante Él. Se necesita despojarte de todo. Se necesita despojarte de todo lo que aprecias, todo el pecado, toda la maldad, para que aceptes a un Dios puro, limpio y santo y poderoso. Colosenses 2:8, por favor. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vuelvo a leer. Mirad, eso es una advertencia.
Dios nos está advirtiendo, mira que nadie te engañe. Que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, según a las tradiciones, según a las creencias que luego se vuelven tradiciones, según al mundo y no a la palabra de Dios. Y Dios advierte, cuídate, guárdate, que nadie te engañe. Básate en la Escritura, en pocas palabras. ¿Qué es la religión? Son tradiciones, entre otras cosas. Tradiciones que me inculcó mi madre y a ella su madre. Y a mi abuela su madre. Y son tradiciones, hasta que llega un momento, por la misericordia de Dios, en que escudriñamos y decimos, a ver, ¿qué es en lo que yo creo? O Dios abre nuestros ojos y empezamos a ver que la religión no es de parte de Dios. O que los que practican esa religión no son lo que dicen ser. Y entonces Dios en su misericordia abre nuestros ojos y nos damos cuenta que las tradiciones son de los hombres. Y a veces le damos más peso a las tradiciones y no a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es una religión, no es una tradición, es un mandamiento para todos aquellos que quieran obedecerlo, aquellos que quieran, para que vivamos conforme a la Escritura, conforme a su palabra, y de esa manera lleguemos al reino de los cielos. No por medio de una tradición, no por medio de una creencia. Y entonces aquí ya entramos al tema, bueno, no al tema, vamos a entrar a estas fechas, donde el día miércoles, si Dios nos permite llegar, se celebra la Navidad, el 25 de diciembre. ¿Sí? En el 25 de diciembre, en la antigüedad, se dedicaba a celebrar dos festividades paganas. Quiero leerlas. Ya casi acabamos, no se preocupen. Una de ellas es el Sol Invicto. Es una celebración dedicada al dios Sol, cuyo nombre oficial era Nativitas Solis Invicti. Este culto se desarrolló en el periodo mitológico romano y duró hasta que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano. Otra festividad, valga la redundancia, que se festejaba en estas fechas es la Saturnalia, una celebración romana en la que se intercambiaban regalos. Se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. Los cristianos adoptaron estas celebraciones en el siglo III para facilitar la conversión de los pueblos paganos. El Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo se celebrara el 25 de diciembre. Y en el año 354 el Papa Liberio decretó que esta fuera la fecha. Algunos historiadores creen que la elección de esta fecha tuvo un objetivo político, ya que Constantino había hecho del cristianismo la religión oficial del imperio. Vemos de dónde vienen la costumbre, la tradición de celebrar el 25 como la fecha en que nació Jesús. Algunos teólogos, basándose en el hecho de que cuando Elizabeth llegó embarazada de Juan el Bautista y vio a María, entonces cuando Juan el Bautista en el vientre de su madre, siendo bebé, brinca, ella declara que tenía 6 meses de embarazo. Y toman esa fecha aproximada
para calcular una fecha aproximada también del nacimiento de Cristo. Y han llegado a los meses de entre septiembre y octubre, donde probablemente nació Jesús. Pero son puras aproximaciones. No hay una fecha específica. Nadie sabe en qué día nació nuestro Señor Jesucristo. Pero como leímos, al Imperio Romano, para conquistar a los pueblos paganos, para tenerlos bajo control, instituye esta fecha, porque ya practicaban en esta fecha ciertos rituales, adoración a ciertos dioses, y les dice, pues también adoramos a Jesús. Y decimos que esta fecha nació Jesucristo. Y a partir de ahí viene la tradición de festejar a Jesús el 25 de diciembre. ¿Cuándo nació? Vuelvo a repetir, no lo sabemos. ¿Es bueno entonces o es malo entonces festejar el nacimiento de Cristo? Yo creo que no. ¿Cuándo nació? No sabemos. Pero gracias a Dios que mandó a su Hijo a nacer. Pero sobre todo eso, lo que deberíamos de festejar como cristianos, es la muerte de Jesús. Porque gracias a su muerte tenemos vida. Sí nació, para morir tuvo que haber nacido. Y eso es un gran evento porque es la misericordia de Dios para darnos testimonio de que Jesús, siendo hombre, pudo vivir santamente y nunca pecar. Pero por sobre todo eso, lo que hay que festejar es su muerte. Porque gracias a su muerte es que tenemos vida. Porque si no hubiera muerto Jesús por nosotros, entonces nosotros seríamos los que teníamos que pagar nuestro pecado con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte con una eternidad sin Dios. Por eso, más que el nacimiento, es la muerte de Jesús. Y al celebrar su muerte, los cristianos celebramos que está vivo y que está vivo en cada corazón nuestro. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que le amemos, no que celebremos un nacimiento incierto y que los demás días del año vivamos como personas que no tienen a Dios. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, por más que yo festeje, si yo no amo a Cristo, ¿de qué me va a servir? Pero si yo amo a Cristo, fíjense cómo dice su palabra, ¿qué importa que haya nacido el 25 de diciembre o el 26 o en septiembre o en octubre? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo que Dios quiere es eso. Lo que Dios quiere es que por más que tú digas que le amas, pero no lo demuestras guardando sus mandamientos, son palabras vacías. Son palabras huecas. Son palabras que se las va a llevar el aire. Pero si tú dices o no dices que lo amas, pero amas sus mandamientos y los guardas y los vives, entonces tú no vas a necesitar decirle al mundo que amas a Dios, sino con tu testimonio, con tus actos, con tu vida, das testimonio de que amas a Dios. Fíjate en estas fechas donde la gente se reúne
para una cena, para festejar supuestamente el nacimiento de Jesús. ¿Qué hay en esas cenas? ¿Qué hay? ¿Idolatrías? Es que hay que mecer al niño y entonces la familia entera mece a un muñeco. Eso es idolatría. ¿Qué hay en estas cenas? Hay tradiciones, hay borracheras, hay murmuraciones, hay maledicencias, es decir, malas palabras, groserías, chismes, hay bailes. ¿Tú crees que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por eso? ¿Tú crees que Jesús está contento allá en su trono porque están celebrando su nacimiento sumergidos en el pecado, emborrachándose, criticando a la gente, murmurando, calumniando, con bailes sensuales? ¿Tú crees que Jesús está contento con ese tipo de celebraciones? ¿Tú crees que fue el objetivo de que Dios mandara a su Hijo a morir por ti? ¿Tú crees que se complace en que celebremos de esa manera? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿es pecado asistir a una cena el 24? No. Con este pasaje termino. Vamos a ver lo que hizo el apóstol Pablo. Los Hechos, vamos al libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 17, versículos 23 al 27, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 23. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien nos da todo, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Les predicó a los atenienses. Aprovechó la idolatría de ese pueblo, que tenía muchos dioses y tenía un altar que decía al Dios desconocido. Y Pablo aprovecha ese evento y les predica a ese Dios al cual ustedes le han hecho un altar y que no conocen. A ese es el Dios que yo vengo a predicarles. Ese es el Dios que yo vengo a decirles que es el dueño de todas las cosas y es el creador de todas las cosas. Y es el que viene a limpiarte de tu maldad y de tu pecado porque murió por ti. ¿Qué podemos hacer en estas fechas? ¿Es pecado ir a cenar? No. Cena, ve con tu familia, goza con tu familia, pero guárdate del pecado, guárdate de la maldad. Si tú ves que ya empezó el baile, la borrachera, vete. ¿Cuál es el objetivo? ¿Estar con tu familia? Cena, platica, predícales hasta donde se dejen. Y cuando empiece la fiesta, la borrachera,
el pecado, guárdate. Vete a tu casa. Pero aprovechemos los tiempos como lo hizo el apóstol Pablo. Les predicó y aprovechó la oportunidad de algo que ellos no conocían y se los dio a conocer. Entonces, si el mundo celebra el 25 de diciembre como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aprovechemos esas creencias, aprovechemos esas tradiciones para predicarles a aquel que nació, pero que murió por ellos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, ayúdanos a hacer luz, Señor, en medio de estas tinieblas, Señor. Y sabemos que no somos nada, Señor, porque no hay luz en nosotros, sino ayúdanos a brillar con tu luz, Señor. Padre, son fechas donde el pecado abunda, donde las personas se emborrachan, donde las personas se juntan, Señor, para murmurar, para calumniar, Señor, para estar en el chisme. Pero ayúdanos a nosotros a guardarnos. Y no solo guardarnos, Señor, sino dar testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque tú no te complaces, Señor, en toda la maldad y el pecado. Ayúdanos, Señor, a guardarnos. Y ayúdanos a celebrar tu muerte, porque por medio de tu muerte es que estamos vivos y nos das vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo,
de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a guardarnos, Señor, en estas fechas, Señor, terribles, llenas de costumbres, tradiciones que nada aprovechan, Señor, y que nos pueden llevar a la maldad y al pecado, donde nos pueden llevar a ofenderte, Señor. Ayúdanos a hacer un compromiso, Señor, no solo de guardarnos en estas fechas, sino de guardarnos toda la vida para ti, Señor, de consagrarnos para ti, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso y eres el Rey de todo, Señor. Y como Rey, Señor, el servirte a ti es un privilegio, es un gozo, Señor. Y queremos mantenernos limpios y puros, porque queremos estar contigo toda una eternidad, Señor, y servirte por la misma eternidad, Señor. Ayúdanos a guardarnos, Señor. Y aquellas personas, Padre, que no son cristianas, pero que están en la lucha de ser cristianos, ayúdales, Señor, porque son tiempos peligrosos, Señor. Tiempos donde el enemigo nos engaña con filosofías, costumbres, tradiciones, Señor. Padre, que solamente nos llevan al error, nos llevan al engaño, Señor. Padre, tú eres verdad, tú eres la verdad. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, a buscar la sabiduría que está en tu palabra, Señor, y no, Señor, en la sabiduría que nos ofrece el mundo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Como David fue recto ante Dios, estando en santidad, con él pudo morar. Él conocía los juicios del Señor y con mucho temor de su maldad él se guardó. Como David fue recto ante Dios, estando en santidad, con él pudo morar. Él conocía los juicios del Señor y con mucho temor de su maldad él se guardó. Quiero estar siempre con él, pues amo mucho a mi Señor. Quiero cantarle y adorarle y llevarlo en mi corazón. Como David, también yo quiero estar delante de Jesús, viviendo en santidad y conocer los juicios del Señor y con mucho temor servirle con amor. Quiero estar siempre con él, pues amo mucho a mi Señor. Quiero cantarle y adorarle
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y como al principio te pedíamos, Señor, te rogamos nos ayudes a atesorar tu palabra y llevarla justamente en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser hacedores, Señor. Y no solo oidores de tu palabra, sino que tú te gozas con aquellos que la practican, que aquellos que atesoran y aman tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a hacer de eso, Señor. Padre, gracias por esta reunión. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Pues gracias a todos. Dios los bendiga.